Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y claro que sí, como siempre, por favor recuerda estar a muerte con el contenido, que es gratis. Like, suscripción a muerte aquí en el canal, como siempre. Así que bueno, vamos a hablar en detalle sobre todo en teoría, así que vamos a darle, señores, que es lo importante, claro que sí. Bueno, como ustedes saben, el día de mañana sale la temporada. Sí, mañana 3 de agosto, 5 p.m. hora del Pacífico, en fin. Vamos a hablar rápido. Primero, ayer hablaba sobre el tema zombies, como ustedes saben, no lo mostré en el video porque pues se me había olvidado, pero en fin. Por si se dan cuenta, tenemos el sistema de zombie clásico actual en lo que es el HUD. Ya para que lo sepan, todo tranquilo, todo perfecto, y aquí lo tienen, ya para que lo sepan. Okay, está bien, me sirve, me alegra, y ustedes tranquilos. Lo otro que tienen que saber es que el día de hoy hubo hace tiempo un bug en el cual podías jugar completamente el modo zombies que estaba en la versión global, pero era la versión de China. ¿Cómo es eso, Destro? Que básicamente no eran zombies, eran robots, porque por sistemas de, bueno, podríamos decir, sistemas de censura mediáticos en China, los zombies son robots mecanizados. Sí, es una completamente locura. Pero se podía jugar en ese entonces. Había un bug que un abogado se bugueaba y te tiraba babosada y no lo podías matar y no podías pasar de ronda. Pero en fin. Yo recuerdo en su día de que pues logré conseguir estas cajas, que son las cajas Abominación, señores. Y me van a decir, Destro, ¿es en serio lo que me estás contando? Sí. Estas cajas Abominación básicamente son las cajas que deberían de llegar con el pase de batalla y también con el evento. Y miren, cosa rara que yo puedo canjear estas cajas. ¿Por qué tenés esta caja? Porque yo pude jugar esa vez la versión del juego y me dieron estas cajas. Imagínense que aquí está la SM10 que yo tengo, porque yo tengo esta SM10 y demás cositas. Esta es la SM10 Abomination, tenés la RU 79 Abomination y lo demás. O sea, hay muchas recompensas aquí, pero no están las épicas. Las épicas solo está el Locus y demás cositas de la vida, como pueden ver, que si te lo dan permanente, que si te lo dan por piezas, lo típico. Y bueno, quiero dejar muy en claro eso. Ah, por cierto, no sé por qué tengo estas cosas aquí, que no las había canjeado, pero bueno, las voy a canjear luego. Tengo un montón de babosadas que no he canjeado en mi cuenta principal, las cosas como son. Por cierto, Alexi, un besazo, y al Darnes también un besazo. Ya saben por qué, como no he jugado mucho COD, pues bueno, en fin, el pase lo tengo que terminar antes de mañana. Ahora, vamos con lo siguiente, que es muy importante también, claro que sí. Que por cierto, sí, ya sé, la Manta Ray Free Running es exclusiva y obviamente muy hermosa. Y también mi Ghost temporada 1, que aquí lo tengo. Que hablando de Ghost, vamos con el tema principal. Obviamente, claro que sí. Porque muchos me van a decir dentro de qué quieres hablar al día de hoy sobre algo muy importante. Y es que, señores, para el que no lo sepa o para el que ya lo sabe, hay algo que está pasando en las cuentas al iniciar las nuevas cuentas que están llegando al juego. Luego de 3 años siguen haciendo este desmadre, pero bueno, en fin, ¿quiénes nosotros somos para jugar? Y es que, como están visualizando, Ghost Plasma regresa, pero regresa en lote. ¿Y cuál es el otro pero? Señores, Ghost Plasma regresa, pero de una manera que muchas personas se van a molestar y otras personas les va a valer madre. Básicamente, Ghost Plasma regresa en lote y el precio del lote cuesta 1080 COD Points. Este lote, por cierto, es para la gente que está empezando en el juego. Y me van a decir, Destro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Me van a decir muchas personas. Es sencillo. Pues bueno, vamos a hablar en detalle sobre eso. Porque cuando yo inicié cuenta, básicamente cuando yo inicié cuenta por primera vez en la secundaria, como ustedes saben, en la cuenta india, te daban a elegir entre este pack. El pack no termina cambiando, siempre termina siendo igual. Me va a decir, Destro, ¿en qué sentido? Pues básicamente, por ejemplo, esta cuenta cuando yo la creé, había un starter pack. O sea, un starter pack para la gente que pues empezaba a jugar en su día. Era el price de la vieja escuela. No, perdón, este es el legendario. El price de la vieja escuela, que lo tenemos por acá. O sea, el price de la Task Force, el primero, el de Modern Warfare de 2009. Y te daban actualmente las mismas recompensas. En dado caso, pues te daban lo que era pues el AK-47, o sea, lo típico. Y aquí lo tenemos, que pues, bueno, lo voy a dejar en modelo base porque pues aquí me sale con la AK-47 mítica. Déjeme, le pongo el modelo base a la poderosísima AK, que es una de mis AK favoritas, pese a que es común. Porque lo que traía era, bueno, aquí lo tenemos actual pues. Que es la vista previa del defecto, que es la AK-47 Task Force 141, que aquí lo pueden visualizar, así venía. Y este es el pack que venía para la gente primeriza. Ahora pues viene en lote lo que es actualmente la versión del Ghost Plasma. Ok, sigamos con lo que habíamos comentado. Y es que, como ustedes saben, la temporada New Vision City, también quiero decirles algo muy importante.
cuando ustedes entran al juego, les dice la Urban Tracker, que no sé cuánto, que no sé qué. Más que todo, lo que da a entender el juego es que la Urban Tracker no está en el pase de batalla, recuerden, o sea, no va a estar disponible, porque esta Urban Tracker es exclusiva. Esta Urban Tracker salió en la temporada número 3 de... ¿Fue la 3? Sí, fue la 3, creo. Sí, fue la 3. De COD Mobile, y pues es exclusiva. O sea, es cierto que hay recolorados de esta Urban Tracker, pero la original, la mera, solo la tienen los que jugaron en 2020, a principios, que venía con SOAP. Si no estoy mal, en el pase. Bueno, debería revisar por si acaso no voy a hacer el diablo. Sé que venía con skin bien chida. Eran 2 skins en su día. Pero bueno, ya para que lo sepan, la Urban Tracker no se va a conseguir en este pase ni nada por el estilo. O sea, eso es lo que da a entender, ya para que lo sepan. O sea... entonces, vamos a ser sinceros con ustedes. Se viene una de las mejores temporadas que posiblemente mucha gente diga, bueno, está bien, me parece perfecto. O sea, que es lo importante, claro que sí. Y demás cositas del entorno. Así que veremos qué se cuece. Que por cierto, tengo noticias sobre las ruletas, por si querían saber noticias sobre las ruletas. Y es que, según acá, como estoy visualizando el número actual de las ruletas, como van a estar llegando, tendríamos en primer lugar la Switchblade. Obviamente esto gracias a los filtradores, incluso lo podemos visualizar. Si quieren, acá lo vamos a visualizar, permítanme. Aquí lo tenemos. No sé si se vea tal cual, que es lo importante, en fin. Bueno, sí se mira. Ok. Bueno, si no se mira, pues aquí lo tenemos. La número 1 va a ser, obviamente, la Switchblade. Esta llega exactamente el 5, no, perdón, el 4. Llega pasado mañana. 5 p.m. hora del Pacífico, la Switchblade. Estaremos en directo, posiblemente. La trataré de subir al máximo, la Switchblade mítica. Estaremos con suscriptores para que todos la puedan probar. ¿Cómo? Con la opción de poder compartir míticas. Eso es lo bueno. Les voy a poder compartir esta mítica para que todos la prueben y la tratemos de mejorar al máximo, que es lo importante. La siguiente ruleta sería la de el Activí legendario, el artrópodo, que estaría brutal. Lo malo es que tengo que decir algo de esta ruleta. La ruleta número 3 sería obviamente el Shogun con la KN-44. Luego tendríamos la siguiente, que sería con la de la MP5 legendaria, la QQ9. Luego tendríamos lo que es el Reaper Ashura con la M4 MLG Salamander, que regresa. Tendríamos luego actualmente la poderosísima Kitsune, que está brutal. Y ya por último tendríamos lo que es la SKS legendaria, que está perfecto. Bien, cositas buenas, cositas malas. Ok, vale. Voy a hablar esto en detalle, que es muy rápido. Si les parece muy bien, si no les parece bien, pues ya está bien, perfecto. Ya lo tengo por acá, creo que lo estoy visualizando. A ver dónde está el gameplay, que lo estoy viendo. Ok, primero que nada, bueno, ya saben el personaje gratuito que va a estar llegando en esta season. Todo bien, todo correcto, que es lo que me alegra, lo que me gusta, que es lo importante. Claro que sí. Y pues, ya para finalizar voy a hablar completamente a detalle de esto, que muchas personas me van a decir que si lo consideras pay to win o algo por el estilo. Y pues es el artrópodo, señores, el artrópodo que va a estar llegando actualmente al juego. ¿Me necesito esto? ¿Cuál es el artrópodo? Bueno, sencillamente aquí lo pueden visualizar. Es el nuevo vehículo que va a estar llegando. Y no sé, se me hace raro. Según tengo entendido, pues eso de que pueda saltar, eso no lo hace una TV normal. Pues es un plus solo de la skin legendaria del Activí. Según tengo entendido, tiene torreta. Y sí, tiene torreta el hijo de su madre. Pues obviamente porque es un Activí. Pero no sé qué piensan ustedes, si les ha gustado o algo por el estilo. Pero en fin, cositas de la vida, cositas menos. Bueno, este ha sido un video informativo rápido de COD Mobile, cracks. Vendremos a tope, que es lo importante, con las demás temporadas, con las demás cositas que van a estar llegando. Y pues espero su poderoso apoyo, like, favoritos, y nos veremos en un próximo video. Mi nombre es Destro2, que la 1314 me los acompaña. Hasta la próxima. Los quiero. Adiós. Bye, gracias, cracks.